El limón de Coachichinola está en el estado de Morelos y la principal vegetación que hay en este lugar es la selva estacional o selva baja caducifolia. Y la problemática de los sitios que tienen selva estacional o selva baja caducifolia es que se están quedando, si son recursos, se están quedando sin la selva porque las actividades económicas que realizan están afectando la conservación de este ecosistema. La problemática que vive en esta comunidad, al igual que muchas de las comunidades rurales de nuestro país, es principalmente la falta de empleo y que no tienen una alternativa en cuanto a la seguridad del precio del maíz o de los productos que ellos cultivan. Entonces, ven a esta vegetación como una fuente también de ingresos. Principalmente se dedican a la extracción de leña y también a la venta de algunos productos forestales no maderables. Y la siguiente también de la agricultura, pues. Y los que tienen ganado, pues se van a ganado. Y como pueden ver, las borreguitas, los marranos, las gallinas. Pues, eso es lo que se puede tener aquí. Han aprendido, porque por el hecho de estar en una reserva, pues hay restricciones. Ahora cuentan con formas organizativas para el aprovechamiento de estos recursos, como es el caso de las humas, para el caso del venado en particular, y también cuentan con programas de aprovechamiento de leña. Iba a ser por partes, es donde había partes de que sí puedes ir a cortar leña todo un año y el siguiente año dejarlo que descansara, igualmente como estamos pensando con los potreros, que vamos a acercar 800 hectáreas ahora este año. De aquí a 2 años se quita el alambre, se acerca otros 800 hectáreas. Así igual aquí. También nos señalan los cerros donde vamos a cortar leña y por decir, cortando toda esa leña de ese cerro, lo vamos a dejar que se remiele, que se aliviane, que haya más que otro. Sin embargo, la problemática se sigue viviendo en el sentido de que entra mucho más ganado del que se tiene en la misma comunidad. Bueno, supuestamente aquí hay un tipo de reglamento, una regla, que toda aquella persona que trae ganado paga por meter sus vacas. Pero hay personas que no pagan y su ganado está a un lado del ejido y se meten. Entonces las personas las vas a ver y dicen, no, pues yo no pago ganado ni por ti, pero si encontramos vacas ahí. Una de las actividades principales en este ecosistema es la ganadería extensiva, que consiste en permitir que el ganado entre a alimentarse a la selva y puede estar ramoneando la parte baja de los árboles o las hierbas. Entonces, a simple vista, pareciera que no hay un efecto de la ganadería en la vegetación, pero en realidad hay una disminución de la riqueza de árboles. Cuando nosotros llegamos a trabajar el limón, nos dimos cuenta que de lejos se veía un sitio muy verde, con un dosel, y pareciera que no necesitaba ningún proyecto de restauración. Y cuando nos acercamos más a la vegetación notamos que solamente 3 especies de árboles eran las dominantes en estos sitios, cuando la selva estacional de estos lugares tiene registrado más de 50 especies de árboles. Entonces, ¿cómo sucedió
que una selva con una riqueza de más de 150 especies se volviera una selva pobre con solo 3 especies dominantes. Esta fue una razón por la cual nosotros comenzamos un proyecto de exclusión, porque consideramos que el ganado era el que estaba haciendo el efecto más importante de perturbación en estos sitios. Los cerros, parece de que hay vacas que eran bien talados y no queda hierba, o sea, todo pelón. Entonces, al sacar el ganado, nosotros podemos ver cómo el ecosistema responde a condiciones naturales. Adicionalmente, quisimos observar cómo una manipulación de la asociación que nosotros podemos hacer aumenta o favorece más la recuperación de la vegetación. Este proyecto de restauración ecológica experimental comenzó en enero del 2006, cuando excluimos 8 sitios de 50 por 50. Pedimos permiso a las autoridades, les explicamos el fin de este estudio, básicamente ver qué le pasaba a la vegetación una vez sacando a las vacas de ahí, y pusimos cercas contra ganado y más adelante reforzamos con cercas eléctricas. Entonces las parcelas tienen ya 8 años de haber sido excluidas y los resultados han sido impresionantes. En aquellas parcelas donde solo sacamos el ganado, aumentó la biomasa de hierbas, el reclutamiento de árboles, la llegada de una gran cantidad de animales, por ejemplo, murciélagos, roedores, polillas. Solo para dar un ejemplo, dentro de las parcelas registramos hasta 20 especies de lepidópteros, mientras que en las áreas donde el ganado se encuentra comiendo solamente registramos una especie. Entonces esta diferencia tan grande para lepidópteros también la vimos en otros grupos. Muchas de las aves son frugívoras, es decir, comen semillas. Comen frutos carnosos. Entonces registramos una mayor caída de semillas de frutos carnosos adentro de las parcelas en donde nosotros metimos árboles. Entonces podemos ver con eso que las aves están pasando más tiempo. La conducta de los animales es una variable importante en los proyectos de restauración ecológica, que pocas veces se ha tomado en cuenta, pero desde el punto de vista de que la conducta tiene influencia en el medio ambiente, o sea, el medio ambiente está influyendo la respuesta de los animales hacia el medio. Entonces es importante tomar esa variable en cuenta para poder tener una métrica de éxito en la restauración ecológica. Por ejemplo, la conducta de forrajeo. Los animales tienen características particulares para obtener el alimento, características de historia de vida que los puede hacer exitosos o no en un ambiente particular. En un ambiente con disturbio, por ejemplo, la distribución de los recursos cambia y los animales pueden ser muy sensibles a ese cambio en la distribución de los recursos, como puede ser alimento, como puede ser vegetación, sitios de cobertura vegetal para evitar la depredación. Y bueno, en ese sentido, la conducta de los animales es muy importante en este tipo de prácticas de restauración ecológica. En general, podemos hablar que cualquiera de los animales, tanto vertebrados como invertebrados, están influenciados por el disturbio ambiental. Entonces, una buena práctica de restauración ecológica lo que pretende es acelerar la sucesión ecológica, y esto favorece la distribución de los recursos, una distribución de recursos diferente, por ejemplo, una estructura de vegetación
en donde antes no existía, se favorece por la Asociación Ecológica una estructura de vegetación vertical, y esto, por ejemplo, para aves y muchos animales voladores es importante porque podemos tener, por ejemplo, animales que estén utilizando toda la estructura vertical de la vegetación, por ejemplo, aves que se alimentan en el suelo, picoteando, ya sea que son granívoras o insectívoras, hasta aves en el dosel que se alimentan cazando insectos en el aire, estando en la tierra. Las aves encuentran los sitios donde ellas anidan o donde van a perchar y quedarse más tiempo dentro de las parcelas. Entonces, eso lo podemos encontrar cuando hay una estructura de la vegetación. En cambio, cuando hay un disturbio, no encontramos vegetación en el sotobosque, y esos cambios en el microhábitat influyen decisivamente en la conducta de los animales, ¿no? En el uso del hábitat por los animales, tanto animales vertebrados como invertebrados. Hemos visto que los venados que fácilmente pueden brincar la cerca que es contra el ganado, entran a nuestras parcelas, se alimentan ahí, no lastiman a las plantas, es decir, el ramoneo que puede hacer un venado es totalmente distinto al que hace una vaca. Entonces, en ese sentido, que entren los venados a nuestras parcelas y que se alimenten ahí es prueba de que estos sitios son más conservados, se están volviendo hábitats de mejor calidad para los venados. Para que un venado pueda estar en un sitio, tiene que estar en un lugar en donde se sienta a salvo. Entonces, este tipo de animales necesita una estructura de la vegetación que le permita estar a salvo, pero también escapar fácilmente. Entonces, en ese sentido, las parcelas, al ser excluidas de la ganadería, han aumentado su estructura vegetal. Acabo de encontrar una cría de venado. Está inmóvil. Entonces, nosotros no teníamos ningún registro antes de que pudieran estar los venados pariendo dentro de las parcelas, pero sí habíamos visto que había sitios de descanso para el venado. Entonces, ¿Lo está tocando o no? No le he tocado para nada. Es que la vi, me espanté y me hice para atrás. Y hasta después la reconocí. este nuevo registro único de que las están ocupando para parir porque son lugares seguros. Ahí está, mira. Las perspectivas de este estudio es que nos permiten dar sugerencias muy específicas para hacer restauración ecológica de la selva estacional en otros lugares. Por ejemplo, fuimos invitados a trabajar a Chamela, Jalisco, en donde la gente quiso hacer un proyecto de restauración, y entonces a la pregunta de qué especies sembrar, cuáles especies crecen mejor, nosotros ya podemos dar sugerencias muy claras viendo los resultados que tenemos para el limón. Como queremos cuidar el campo, es una salida.